Bueno, bendiciones. Vamos a la quinta parte de esta charla de demonología y liberación. Demonología ya terminamos, es lo básico, ¿no es cierto? Y vamos a las posesiones. Te aconsejo siempre que mires la primera parte para que puedas entender, si te interesa este tema que estamos dando acá en Corazón Cristiano de Arturo Seguí, para los hermanos que colaboran, para hacer todo en forma uniforme. Bueno, las posesiones siempre ocurrieron. Y anteriormente, en otras épocas, antes de Jesús y durante, siempre el poseído era que estaba vinculado de alguna manera, relacionado con hechiceras, pitonisas, sacerdotisas, y en la Edad Media por brujos, hechiceros, hechiceras. Bueno, alguna relación siempre tiene el poseído, que uno después cuando lo libera le pregunta, o la persona dice, ¿por qué me habrá venido esto? O capaz que antes de ser liberado ya está consciente y pregunta. Y uno le contesta, le pregunta enseguida si se relacionó de alguna manera con brujos, hechiceros, religiones afrobrasileras, o un cristianismo falso. Lo del cristianismo falso hasta creo que está explicado en la clase anterior. Que nombra, hace todo lo igual que un cristiano, nombra a Jesús, hay señales, milagros, hay de todo. La única diferencia tan evidente es que el Evangelio es diferente. Entonces las manifestaciones espirituales son diferentes, tanto dentro de la congregación como fuera. Por los frutos se conocen, dice la palabra. Entonces es un cristianismo falso. Si se puede nombrar a Jesús todo el día, cantarle todo el día, bailarle todo el día, no comer todo el día, ofrendar todo el día, pero es otra dirección de espiritual y otro rumbo, mirando toda la prosperidad financiera, bendiciones económicas, mirada para abajo, en cuanto que dice la Biblia que las bendiciones son espirituales, mirando de arriba, hacer tesoro en el cielo. Así que bueno, entonces todos los flancos son cubiertos por el abanico de Satanás, entra por lo social, por lo político, por los ateos, por los incrédulos, por los agnósticos, por religiones falsas, por falso cristianismo, por religiones afro-brasileras, por ritualistas, entran espíritus de esoterismo, espíritus de ritualismo, ritualistas, espíritus religiosos, distintos. Y fíjense, los más religiosos que había en la época de Jesús, estaban todo el día en el templo ofrendando, orando, cantando, y Jesús le dijo, hijo del diablo son ustedes, el espíritu de hijo de vuestro padre, el diablo son. ¿Sí? Son los mismos que después querían matarlo a cada rato Jesús. Pero se dan cuenta que nombrarlo a Dios, ofrendarle constantemente, ayunar, todo lo que haga no sirve si no tiene el Espíritu de Cristo. No es que no solo que no sirva, es que lo hacen, todo lo que hagan están influenciados por otro espíritu, que no es de Dios. Así que los demonios se pueden poseer a las personas de diferentes maneras, de diferentes caminos. Pueden entrar, el poseído termina diciendo, sí, tiene razón, yo me relacioné con este o con aquel, o con tal lugar donde se hacían rituales, donde se hacía magia, donde se hacía hechicería, donde se hacen daños, o me sobrevinieron estos daños, o las personas que yo estoy están poseídas. Tiene algún acercamiento con ritualistas, religiones falsas, o ateos, poseídos, o lugares, o casas, o cosas. Así que esta es la posesión, porque viene, hay una puerta abierta que uno le abre, no se da cuenta en su momento, o lo hace equivocadamente, dándose cuenta, pero en forma errónea, pensando que es una cosa, pero es otra, y es una puerta que le abrió. No todos son poseídos, muchos más son los influenciados, ¿no es cierto? Pero en algunos casos son poseídos, sí. Son poseídos porque por alguna razón ese demonio quiere tomar esa vida siempre para destruir, ¿no es cierto? La razón es esa, pero por alguno toma esa y no otra persona. Alguna puerta se le abrió ahí. Bien, después se pueden resistir al salir, siempre se van a resistir, y el siervo de Dios, la sierva, o el grupo de hermanos que quiere ayudar a esa víctima de los demonios,
va a insistir en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo y lo va a echar fuera. Tanto tiempo dure la liberación, 1 hora, 2, 3, 4, y si no va a seguir al otro día o al otro, hasta que no quede limpio, porque a veces van saliendo los demonios y no salen todos juntos, no se van resistiendo y se van debilitando también. Y a veces cuando salen todos después vuelven, como dice la Biblia. Y los siervos otra vez van hacia allí, sin ningún reproche, van a sacar otra vez. Porque ese es el corazón de un siervo de Dios. Es un llamamiento. El llamamiento de predicar está para todos. Ir y predicar por todo el mundo. Pero hay algunos que tienen ese sentimiento que no lo pueden contener. Y donde están, dan la palabra. Pero todos lo pueden hacer. Y echar demonios, dice en Marcos 16, es para todos. Es una señal que sigue a los que creen en su nombre. Todos lo pueden hacer. Pero hay unos que tienen ese impulso de ayudar a ese tipo de problemática. Echar fuera demonios, que se conmueven, que aman a los poseídos. No a los demonios, a los poseídos por demonios. No lo pueden ver así, oprimidos, cautivos, prisioneros de un espíritu inmundo. Y hacen todo lo posible para llegar hasta Él, porque Dios sabe de estos siervos y siervas con esos sentimientos, con ese sentir, y entonces cuando tiene gracia de un poseso, Él automáticamente le dirige los pasos hacia donde está quien pueda ayudarlo realmente, quien pueda liberarlo en su nombre. Si Dios quiere lo hace con un chasquido de dedos, pero miren, yo le dije al principio, en la primera clase creo, que había escrito unos libros y le dije que iba a leerles unos párrafos. Y sobre esto que estoy hablando, justamente tengo la compu acá para leerle un pedacito, si ustedes me lo permiten. Es una partecita donde dice, permitido por Dios, escasos son los siervos que pueden discernir entre un poseído o un enfermo mental. Aunque el Señor podría liberarlo del mal sin ningún intermediario, lo puede hacer. Como un caso obsesional puede hacer eso Dios, liberarlo sin que ninguna persona interceda. Pero es más factible que en su voluntad Dios mueva los caminos y ponga frente al poseído, aquel que sepa discernir espíritus. Y el Satán se sentirá reconocido por ese hombre o mujer de Dios. Y se manifestará en ira, odio y rechazo, cuando empezamos a orar. De inmediato entonces quedará al descubierto, porque se manifiesta, se enoja. Fue descubierto. Por eso mismo acontece que entre los que están facultados para echar demonios, pareciese que instintivamente los poseídos se encaminan hacia ellos, y no hacia los incrédulos, sino a los que echan demonios. Pero no es instinto que lleva a los poseídos hacia los que los pueden ayudar, sino es Dios mismo, que los conduce hacia aquellos que dotó para liberarlos de todo sufrimiento. El diablo aprovecha este fenómeno, aprovecha esto que Dios hace, de enviar todos a quien lo pueda ayudar. El diablo aprovecha eso y entonces crea argumentos, el diablo, para juzgar de loco e iluminado al siervo exorcista, al siervo que libera. Entonces el diablo tiene argumentos y hace hincapié en sembrar la duda en todos. Y al preguntarse, que todos se pregunten, ¿cómo puede ser posible que a ese que le surjan poseídos por todos lados a su alrededor y a los demás no? El diablo pone esa duda en los demás, aprovecha. Y entonces, pero nada dicen, nada le advierten los demonios, se callan. Y las personas que juzgan así, influenciados por el mal, nada dicen de todos los testigos presenciales que hay en cada liberación, que todos ven con sus ojos a la persona manifestándose y después liberada. Nada dicen de eso. Nada dicen de los familiares que sufrieron junto al poseso y ahora viven felices la liberación. Eso no lo cuentan y todos lo pueden ver. Nada dice de eso. Nada dice de los 2000 años de historia de exorcismos, que es una cosa que en todo el mundo hubo siempre endemoniados y hubo siempre liberados. Nada dicen de la autoridad de la cual la víctima
queda libre del mal que la quejaba. Y nada dice por qué se detienen todos los fenómenos paranormales que ocurrían cerca de él o de la casa. Y se detuvieron también. Ya no solo se liberó la persona, sino que se detienen los fenómenos paranormales, movimientos y ruidos y demás cosas, cantidades de cosas que pueden ocurrir. Probablemente muchos poseídos habrán estado cerca de otros siervos que por su manera de ser o su postura ni se han enterado que estaba poseído, su prójimo, a lo cual tendrían que amar como a sí mismos. No se han enterado que necesitaba ayuda. Necesitaba su ayuda y no se trata de eso de ver endemoniado por todos lados, tampoco se trata de no ver a ninguno. Se trata de aceptar que entre los dones de Dios que Dios dio a sus siervos existe el de discernimiento, dice la Biblia, el don del discernimiento de espíritus. Y así como el siervo descubre al demonio que escondido trata de pasar inadvertido, esa misma entidad maligna se dará cuenta que ha sido descubierto y se manifestará porque claramente entiende que será torturado y echado fuera, echado donde se había adueñado, y entablará una lucha espiritual de antemano el diablo. El de antemano él sabe también que perderá, porque el bien siempre triunfó contra el mal. Y una vez expulsado, ese demonio, una vez expulsado después de la larga batalla, después de su resistencia o después de días, el siervo que pudo liberarlo, elevará su alabanza al Padre por haber sido liberado otro poseído, otro poseso liberado. En tanto, familiares y amigos lo llenarán de abrazos agradeciendo a Dios. El liberado puede llorar de gozo. Los testigos presenciales darán testimonio, hablarán de lo ocurrido. Todos quedarán impregnados de haber vivido las maravillas del poder de Dios. Históricamente, cada siervo que liberó tuvo que trabajar toda su vida, liberando entre la admiración y agradecimiento por un lado y entre el desprecio y la persecución por parte de otros. ¿Sí? Unos lo abrazan y le dan agradecimiento que va directamente a Dios. Y otros lo miran de reojo como que tiene que terminar con esas cosas medievales que ya no existen más. Y sufren una persecución los siervos, un desprecio por aquellos que piensan diferente. Pero las experiencias, el amor por los posesos y los dones que Dios le haya otorgado al siervo o a la sierva que lucha liberando al prójimo, continuarán en él y morirán con él. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima clase.